Bueno, debido a que la plataforma no me deja grabar la clase, vamos a irnos por esta modalidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pueden ver la pantalla ahí, ¿verdad? Sí se puede ver. Bien. Sí se puede. Hoy vamos a hablar de la inhabilitación de una manera más formal y vamos a estudiar a profundidad los artículos que tienen que ver con ella. Habíamos hecho un pequeño esbozo en la clase y en la pizarra, pero hoy vamos a analizar más que todo el fundamento jurídico de ella. Entonces, ¿qué se entiende por inhabilitar? ¿O qué es la inhabilitación? Yo les había hecho un esquema de género y especie respecto de la incapacidad. Entonces, inhabilitar también es incapacitar a alguien para ejercer un cargo. ¿Cuál es la diferencia con la incapacidad? Pues no existe diferencia entre incapacidad e inhabilitación. La incapacidad es el género y la inhabilitación es una especie de incapacidad. El fundamento constitucional que tenemos lo encontramos en el artículo 182, atribución 12ª de la Constitución, en el cual es una atribución de la Corte Suprema de Justicia practicar el recibimiento de los abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión, suspenderlos por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia grave o por mala conducta profesional o por conducta privada notoriamente inmoral. Inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude, falsedad y otros motivos que establezca la ley y a rehabilitarlos por causa legal. El artículo 11 de la Ley de Notariado dice que en los casos de los artículos 6, 7 y 8, la Corte Suprema de Justicia, a pedimento de parte interesada o de oficio, denegará la autorización para el ejercicio del notariado que se le haya pedido o declarará la incapacidad, inhabilitación o suspensión del que ya hubiere sido autorizado, procediendo en ambos casos en forma sumaria y oyendo al fiscal de la Corte y al notario, por supuesto, o en su defecto, por ausencia o imposibilidad de éste, al procurador de pobres del mismo tribunal. La Corte recogerá de oficio las pruebas que fueren pertinentes y resolverá con solo la robustez moral de las que resulten del proceso. Ahí tendríamos que darle una leída a los artículos 62, del 62 al 65 de la Ley de Notariado. Pero, ¿qué es la venalidad? Aquí el artículo 7 nuevamente repite lo que dice la Constitución. Entonces son causales de inhabilitación la venalidad, el cohecho, el fraude y la falsedad. Ahora vamos a analizar cada una de ellas para ver si puede encajar o es correctamente aplicable en la actualidad este artículo. La venalidad es todo aquel que pone precio o exige recompensa o acepta dádiva por cumplir con sus deberes profesionales. Esa es una definición de Guillermo Cabanelas en el Diccionario de Derecho. ¿Qué es el cohecho? Estos tipos se parecen un poco, pero tenemos que encontrar
de alguna manera alguna diferencia. Entonces ya tenemos que la venalidad es poner precio o exigir una recompensa o aceptar una dádiva o alguna recompensa por cumplir sus deberes profesionales. El cohecho. El cohecho es sobornar a un funcionario para que haga o deje de hacer lo que se le pide. El hacer lo que se le pide puede ser un acto lícito o ilícito. Es decir, que el cohecho es una figura típica y antijurídica aplicada al notario. ¿Qué piensan ustedes? El artículo lo dice claramente. ¿Puede aplicarse el cohecho al notario? Hola, hola. No, licenciado, porque no es un funcionario, sino que solamente ejerce funciones públicas. Correcto. Ahora vamos a analizar qué es el cohecho propio y qué es el cohecho impropio. Es la solicitud o el recibimiento de una dádiva para realizar un acto contrario a sus deberes o para redactar o para retardar un acto propio de su función. Artículo 330 del Código Penal. Y cuando se habla de cohecho impropio, casi siempre, ¿verdad?, se describe el mismo tipo, pero la diferencia es que el acto es propio de sus funciones. El sujeto activo del delito, el funcionario o empleado público, el agente de autoridad o autoridad pública. ¿Cuál es el bien jurídico que protege esa norma? La honradez, la fidelidad e imparcialidad de los servidores de la administración pública, es decir, funcionarios del Estado. Y como ya hemos dicho, ¿verdad?, si el notario es un funcionario público o no, ya lo hemos recalcado varias veces. El notario no es un funcionario público. El notario es un delegado del Estado, es un profesional del derecho que está delegado por el Estado. Entonces, porque la ley lo determina que incurre en responsabilidad penal por el cohecho, que podría ser inhabilitado, de conformidad al principio de legalidad del artículo 1 de la ley penal, ¿verdad? Nadie puede ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser sometido a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con anterioridad. No podrá configurarse delito o falta ni imponerse pena o medida de seguridad por aplicación analógica de la ley penal. Entonces, el concepto de funcionario, empleado público y municipal o autoridad pública o agente de autoridad lo van a encontrar en el artículo 39 del Código Penal. Y para efectos penales se consideran funcionarios públicos todas las personas que presten servicios, como ya les había dicho en clase, retribuidos, ¿verdad?, o gratuitos permanentemente o transitorios, civiles o militares en la administración pública del Estado, del municipio o de cualquier institución oficial autónoma que se hallen investidos de la potestad legal de considerar y decidir todo lo relativo a la organización y realización de los servicios públicos. Entonces, ¿verdad?, si el notario no es un funcionario público, ¿por qué en la ley se determina esa posibilidad? Recuerden que constantemente yo les digo que la ley es arcaica y requiere una revisión porque fue dictada en consonancia con otra legislación en otro momento oportuno de la historia. Entonces, esto tiene que ver porque en algún momento el Código Penal sí incluía a los notarios de alguna manera como funcionarios. Y nuestra ley es de 1962 y el Código Penal de 1904 podía atribuirle al notario una calidad de funcionario público o alguna calidad de función pública.
porque en el artículo 353 se estipulaba que se entendería como funcionario público todo aquel que participe de funciones públicas, equiparando de esta forma la responsabilidad penal del funcionario a la del notario. Entonces, por eso se quedó de esa manera este artículo. Pero con el Código Penal más nuevo, ¿verdad?, de 1998, ya con las reformas y el Código Procesal Penal de 1998, muchas figuras penales han sido superadas, o alguna relación que se tenía, ¿verdad?, en algún momento con la ley del notariado, fueron superadas tácitamente. Por el mismo principio de legalidad, no podríamos estar diciendo o interpretando por analogía estos delitos, diciendo que de alguna manera el notario ejerce una función pública. Y de la lectura de las anteriores disposiciones puede colegirse que tanto la venalidad y el cohecho son hechos delictivos que en su modalidad activa únicamente pueden atribuírsele a un funcionario público, de conformidad al artículo 39 del Código Penal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre venalidad y cohecho? Si por venalidad se entiende todo el que pone precio o exige recompensa o acepta dádiva por cumplir con sus deberes profesionales, el legislador en 1962 se refería a lo que hoy conocemos como cohecho impropio, que se encontraba regulado en el artículo 331, inciso segundo del Código Penal de 1904. El anteproyecto de la ley de notariado equipara con la venalidad la conducta descrita en el Código Penal como el soborno, artículo 307, lo cual es un equívoco, según el citado artículo 1 del Código Penal. Porque la conducta, el tipo penal debe de estar establecido perfectamente en el Código Penal, y ya sabemos que cuando se vaya a denominar delito o falta alguna situación que se dé en la vida real. El fraude. El fraude es un beneficio obtenido directa o indirectamente en cualquier clase de contratos u operaciones en que una persona deba intervenir en razón de su cargo, de conformidad al artículo 345 del Código Penal de 1904. La legislación penal vigente, como lo decía anteriormente, regula únicamente como especie de fraude el fraude procesal, el fraude de comunicaciones y el fraude electoral. Por lo tanto, no puede existir otra forma de fraude que no esté estipulada en el Código Penal. Ahora bien, en cuanto a la falsedad, ¿qué es la falsedad? Es la falta a la verdad en palabras, ideas o cosas. ¿Y cuáles son los tipos de falsedad que regula nuestro Código Penal? La ideológica y la material. Artículos 283 y 284. ¿Por cuál de los anteriores tipos penales puede ser inhabilitado el notario? Por la falsedad documental agravada. Entonces aquí tenemos que el artículo 285 estipula, en los casos de los artículos anteriores, es decir, la falsedad material y la documental, la ideológica y la material, si el autor fuera funcionario o empleado público o notario y ejecutare el hecho en razón de sus funciones, la pena se aumentará hasta en una tercera parte del máximo y se impondrá además inhabilitación especial para el ejercicio del cargo, empleo o función por igual tiempo. Es decir, que aquí, si usted como notario incurre en alguno de los delitos anteriores por el hecho de ser notario, se le va a aumentar la pena. También con la consecuencia de que usted va a tener que cumplir la inhabilitación
por el tiempo que también va a cumplir la pena. El artículo 8, la suspensión. Hoy vamos a hablar de la suspensión. El incumplimiento de las obligaciones notariales. ¿A qué se refiere esta circunstancia? Aquí les he puesto algunos ejemplos debidamente fundamentados con la ley de notariado. Por ejemplo, no entregar el protocolo dentro de los 15 días posteriores a su vencimiento, ese es un incumplimiento a las obligaciones. No acompañar el libro de protocolo con sus anexos es otro incumplimiento u otra razón para que puedan suspenderlo. No entregar el libro de protocolo empastado. Negarse sin fundamento a expedir a los otorgantes testimonios de la escritura matriz. No agregar la boleta del pago del impuesto de transferencia de bienes raíces. Todas estas son obligaciones que la ley determina. Si usted incumple con alguna de estas obligaciones, puede ser suspendido por estas obligaciones que usted ya como notario está conocedor que debe realizarlas. Por negligencia. Cuando la ley habla de negligencia, tenemos que entender que es la falta de cuidado que el notario debe de tener en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, extraviar folios de protocolo. Yo recuerdo que antes esto era muy común y la corte no era muy estricta al respecto. Y seguido decían que les abrían los carros, les quebraban los vidrios y les robaban las hojas. Entonces la corte aceptaba esa circunstancia, pero en la actualidad se llegó a considerar que dejar las hojas de protocolo en el carro o el libro de protocolo en el carro era una actitud negligente de parte de los notarios. Por lo tanto, si a alguien le robaban, le quebraban el vidrio, le abrían la puerta del carro y le robaban las hojas, la corte considera que es una actitud negligente. Firmar y sellar en blanco es negligencia también, porque usted sabe que cualquier cosa podrían montar sobre el papel que usted firma en blanco y que lo selle. Extender testimonios sin formalidades de la ley, sin sellos, sin firmas, sin esa razón de enlace del pasó, todo eso es una negligencia. Autorizar instrumentos sin que hayan firmado en su presencia. Esto es muy común, la gente quiere que se realicen estas cosas por la confianza y usted no puede permitir eso porque probablemente le puedan falsificar la firma a alguien. Y cuando lo lleven a juicio a usted, las personas van a decir, no, yo no lo conozco, si él nunca me leyó la escritura, nunca ha estado en su oficina o nunca lo he visto en ningún otro lugar. Y todo porque los notarios entregan sus hojas y se las prestan a las personas para que vayan a sacar firma de los contratos o actos o declaraciones que ante ellos se deberían de realizar. Entonces veamos aquí, no omite su obligación, pero la realiza con un defecto. La ignorancia. La ignorancia puede ser autorizar ventas de bienes raíces de menores de edad, sin la previa autorización judicial, de conformidad al artículo 30 del Código de Familia. Ahí dice FC, pero tiene que ser FM. Esas son diligencias de utilidad y necesidad, así se llama según la ley. Autorizar contratos en acta notarial. Autorizar testamentos mediante mandato y de conformidad al artículo 1001, ¿verdad? Sabemos que es un acto personalísimo. Nadie puede darle un poder a alguien para que otorgue un testamento en su nombre. Aquí es donde se vuelve importante la relación del derecho notarial con otras ramas del
del derecho. Usted tiene que conocer las otras disposiciones que tengan relación con su actividad para que no vaya a incurrir en ignorancia. Entonces, esa ignorancia no quiere decir que sea tonto o retardado, ¿verdad? O que tenga una tara mental, sino que ha ignorado lo que dice alguna disposición, o porque no la conoce, porque se le olvidó, o porque no le interesa ser sancionado, pese a que usted ya tiene conocimiento en algún momento determinado, alguna noción. Usted tiene que ir a investigar. Entonces, aquí hay una ignorancia de lo que la ley determina. Hacer concurrir a testigos que no sepan leer o escribir. Ya la ley determina cuáles son las formalidades que tienen que tener los testigos. Estas causales se informan por la sección del notariado a la sección de investigación profesional. Artículos 25 y 27 de la ley de notariado, o incluso cualquier autoridad. Los jueces informan mucho cuando ven algún documento que tiene algún elemento grave de ignorancia, o le falta algo por la ignorancia grave del notario que invalida el acto, o que puede generarle grandes perjuicios a los justiciables. Y tal vez las personas no se dan cuenta hasta cuando ya están litigando, ¿verdad?, los casos, es que al analizar el instrumento se dan cuenta que está muy defectuoso. Por lo tanto, los jueces dan aviso a la sección de investigación profesional. La mala conducta profesional y privada, notoriamente inmoral. Entre ellas podríamos señalar como no tratar con respeto al requirente de la actuación notarial, cobrar sobre honorarios ya pagados, es decir, seguirles cobrando, mostrar ebriedad crónica y habitual, participar en desórdenes públicos y ejercer violencia intrafamiliar. Estas son algunas de las situaciones que tienen que ver con la conducta profesional privada, pero esto se pone en evidencia cuando las personas están siendo procesadas. Pero la ebriedad crónica y habitual tiene que tener relación con el trabajo, porque si es crónica y es habitual, esta persona no va a poder dejar de beber para realizar sus actividades normales cuando está dando fe de los actos que se van a consignar en su libro de protocolo o se siguen ante sus oficios notariales. Entonces tiene que tener relación con su actividad profesional. Y lo que decía, el auto de detención a que se refiere la ley debe tener relación con la función notarial, aunque el delito por el que se persiga no tenga ninguna relación con la actuación notarial. Si el notario se encuentra detenido provisionalmente, puede ser suspendido si el delito es doloso. Por ejemplo, traficar droga no tiene relación con la actuación notarial, pero el notario sabe que es una actividad ilícita prohibida por el Estado y lo encuentran con 5 kilos de coca en el baúl de su carro. Y ahí también se determina que es notario porque ahí anda sus hojas que acaba de leer un contrato de compra-venta. Entonces, aunque no tenga relación con la compra-venta de inmueble, pero sí en la conducta en la que se encuentra él en el tráfico de drogas, permite que sea informado a la sección de investigación profesional. Ahí hay que analizar la sentencia de inconstitucionalidad 204/2016, que es la que ya les he compartido. Bien, ¿tenemos preguntas al respecto de esta presentación? De momento, por mi parte, no, licenciado. Sí, todo entendible. Gracias. Bueno.
Si no tenemos duda, como este era un poco práctico y de cierre, ¿verdad?, de lo que ya hemos estado hablando, voy a pasar a hablar del procedimiento para suspender a los notarios. Bueno, el procedimiento para suspender a los notarios, ¿cómo inicia? Ya he dicho anteriormente que puede ser oficioso y también a instancia de parte interesada. A instancia de parte interesada, ¿cómo puede hacerse? Por teléfono, por correo electrónico, por Messenger, por escrito simple. Por la seriedad del caso, ¿verdad? No puede ser una situación anónima, ¿verdad? Por WhatsApp no se puede realizar de esa manera, sino que se tiene que iniciar por un escrito presentado por el interesado a la sección de investigación profesional. Además, aunque si no tiene escrito, ¿verdad?, puede ir personalmente e identificarse en la sección y ahí se les levanta un acta de la denuncia que están interponiendo sobre el profesional de derecho o sobre el notario, porque también llegan a denunciar a los abogados. Y por oficio, cuando es un juez el que da el aviso, lo hace mediante oficio. ¿Ante quién se interpone la denuncia? Ya lo hemos dicho. Ante el jefe de la sección de investigación profesional, artículo 105, Ley Orgánica Judicial. ¿Qué tipo de procedimiento es? Es un proceso especial abreviado, un proceso común declarativo o un sumario penal. En ningún momento, ¿verdad?, la ley de notariado especificó qué clase de proceso es el que se seguía. Este abreviado y el común declarativo y el proceso común, ambos son declarativos en el Código Penal. El sumario penal y los procesos especiales se regulan en el Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de ninguno de ellos cabría, ¿verdad? Un proceso especial puede ser un ejecutivo, un monitorio, uno de inquilinato, un posesorio y uno de menor cuantía. Es un proceso común declarativo, pero que se tramita por la vía abreviada.
De ninguna manera, ¿verdad? Porque aquí no estamos buscando realizar un acto declarativo o un reconocimiento de una obligación o de un derecho. Tampoco es un sumario penal porque no estamos ante una circunstancia delictiva del derecho penal, sino que estamos ante infracciones administrativas. Cuando la ley se refiere a sumario, ¿verdad?, quiere decir que el proceso es ágil, es breve, es sencillo y simple. Artículo 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Porque los procesos ordinarios, cuando lo regulaba el CP, el Código de Procedimientos Civiles, habían sumario, sumarísimo y estaba el ordinario. Entonces aquí tenemos un proceso sumario, ¿verdad? Un proceso corto. El jefe de la sección de investigación profesional informa al secretario de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que anote en el libro de denuncias profesionales la supuesta actuación delictiva o mala conducta profesional. Artículo 69, causal segunda de la Ley Orgánica Judicial. Luego de anotar la denuncia, ¿qué pasa? La sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia notificará al fiscal de la Corte y cita al notario a efecto que se pronuncien al respecto, pudiendo defenderse o aceptar hechos de conformidad al artículo 156 de la LPA. No se logró notificar al notario. La denuncia se podrá notificar al apoderado del notario si tuviese. Y si no tuviese apoderado, lo va a representar el Procurador General de la República. Por medio de un agente auxiliar, por supuesto, no van a ver ahí todos los días al procurador en la corte. La prueba es contundente respecto a la mala conducta profesional. ¿Quién sanciona al notario? Si existen los elementos suficientes para presumir la mala conducta profesional o delictual del notario, el jefe de la sección de investigación profesional remitirá el expediente al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que la Corte en pleno resuelva lo pertinente. Esto era lo que tenían que poner algunos que se les hizo la pregunta que cuál era la función o cómo funcionaba el proceso que se decía que no existía dentro de la ley, cómo funcionaba en la práctica, y eso lo regulaba el artículo 115, cuál era el papel que funge el jefe de la sección y cómo es que lo remite al presidente, y el presidente, si considera de que sí hay elementos pertinentes para que lo conozca la Corte, da su visto bueno y se discute en la Corte en pleno. La resolución puede ser suspendiendo al notario o se ordena que se archiven las actuaciones. Hay audiencias en la Corte Suprema de Justicia en el pleno, es decir, que llegan los notarios o llegan las partes a exponer sus casos. ¿Qué creen ustedes? Hola, hola. Hola, licenciado. Hola, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Hago la pregunta. Considero que sí. Vale, ahí tenemos una respuesta de alguien que considera que sí pueden ir a alegar ante los magistrados a defenderse. ¿Alguien más? Igual, licenciado, considero que sí, puesto que usted en la clase mencionaba algo sobre que cuando uno era citado, o sea, no es o sea, similar a un tribunal, pues funciona de la misma manera de un tribunal. Entonces considero que sí hay audiencia dentro de ello, en la cual uno puede ir a plantear sus pretensiones, por decirlo así. ¿Pero ante la Corte o ante el jefe de la sección de investigación profesional?
ante la Corte. Ante la Corte, ¿va? Pues no. Y la razón es esta. El artículo 52 de la Ley Orgánica Judicial establece que ninguna persona natural o jurídica podrá alegar en estrados ni exponer ningún asunto en forma verbal ante la Corte Plena, sino en asuntos jurisdiccionales que le competan. Lo anterior no obsta para que la Corte Plena pueda recibir en audiencia especial a personalidades nacionales o extranjeras en visita de cortesía. Esto se ve en las redes sociales continuamente, que vienen delegados de instituciones, organismos internacionales o de otras cortes supremas de otros países y son recibidos por los magistrados o por el presidente, por lo general, de la Corte Suprema de Justicia. Pero en ningún caso de suspensión o inhabilitación usted va a poderse ir a defender ante los magistrados. ¿Por qué? Porque el procedimiento se sigue ante la sección de investigación profesional. Es allá donde le notifican a usted y ahí es donde se instruye el caso y le dan la oportunidad de defenderse. Allá en la Corte Plena solo se lleva el proyecto de ley, se discute, ¿verdad? Lo expone el jefe de la sección de notariado, de la sección de investigación profesional y sugiere una sanción. Y dice, de conformidad a los precedentes que tenemos, por esta infracción administrativa de no realizar las obligaciones notariales en el tiempo que la ley determina, hemos estado poniendo 3 años, por decirlo. Entonces ponen 2 precedentes bien recientes y allí los magistrados, el presidente somete a votación ese caso en particular. Quienes estén a favor de que la persona sea sancionada, levanten la mano. Levantan la mano. Si reúne 8 votos, lo sancionan. Y de ahí dice, quienes estén de acuerdo con la dosimetría de la sanción, es decir, de la dosis que le van a poner o de la sanción que se está sugiriendo, levanten la mano. Ahí pueden levantar la mano 3, 5 o los 8. Entonces algunos están de acuerdo en que lo sancione, pero no están de acuerdo en la cantidad de años y dicen, por las circunstancias no sería correcto que solo le dieran a esta persona 1 año. Entonces lo discuten y dicen, fíjense que como ya tenemos 2 precedentes seguidos de circunstancias similares, no podemos cambiar el criterio. Por lo tanto, tendría que fundamentarse de otra manera la resolución para que se le bajase 1 año. Entonces, no reúne los votos suficientes, ¿verdad? Pero si es así, tiene que fundamentarse por qué le ponen 1 año. La resolución admite recursos. No se contemplaba la posibilidad de impugnar la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia según la ley de notariado. Pero como les dije yo, ya con la LPA sí se puede interponer recursos de conformidad a los artículos 132 y 136 de la LPA, por el mismo derecho que tienen las personas de llegar a otra instancia, de que se les revisen los pronunciamientos. ¿Cuál es el tiempo que se puede suspender a un notario? Ahí el artículo 51, causal tercera, establece el tiempo. Entonces la sanción administrativa que se le puede imponer al notario va de 1 a 5 años de suspensión. No obstante, si hubo condena penal, el notario no podrá ejercer la función pública notarial durante el tiempo que dure su condena. Por ejemplo, está condenado por homicidio un notario y le caen 30, de los 30 cumple 20, 25, aunque aquí la ley orgánica judicial estipule que solo pueden ser suspendidos de 1 a 5 años,
aquí este funcionario podría estar inhabilitado los 20 o 25 años que dure su condena. Es decir, que no puede estar dando fe de actos allá en Mariona. No lo pueden ir a buscar para realizar actos o contratos. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia notifica la resolución en la que se le suspende al notario si la ley de notariado no admite recurso? Bueno, para que el notario deje de ejercer la función pública notarial. Su incumplimiento acarrea desde esa fecha ejercicio ilegal de la profesión. Artículo 289 del Código Penal. Es decir, que si usted ya le notifican que está suspendido y como ya no hay otra instancia, ¿verdad? Después de la Corte que le hayan resuelto su recurso conformidad a la LPA, ya no hay otra institución arriba de la Corte en pleno que pueda revisar su situación, a menos que interponga un amparo. Pero ahí lo va a conocer la Sala de lo Constitucional. Si se han violentado sus derechos fundamentales constitucionales y se ha equivocado la misma Corte en pleno, la Sala de lo Constitucional podría amparar. Pero es un tanto difícil. Entonces, ¿qué pasa cuando se debe devolver el protocolo el notario? El notario debe devolver, si le notifican ahora, ¿verdad?, que ha sido suspendido por 3 años, le dicen, vaya, traiga el protocolo y traiga los sellos de notario. Y tráigalos a la Secretaría de la Corte. Entonces el notario lo debe devolver a la sección del notariado, al juzgado de lo civil en aquel momento cuando era el que autorizaba, pero a partir de este mes, que están fresquitas la entrada en vigencia de las reformas que ya leyeron, ya no se va a llevar al juzgado, pero sí se llevaba allí el sello y el libro cuando estaba suspendido. Y también lo puede llevar a la Secretaría de la Corte dentro de los 15 días después a la publicación en el Diario Oficial. ¿Por qué se publica en el Diario Oficial? Porque los ciudadanos tienen derecho a saber que usted ya no es notario, para que no le sigan buscando y usted no se vaya a aprovechar de la buena voluntad de las personas que consideran que usted todavía es funcionario íntegro. Sin embargo, sabemos que el Diario Oficial no lo consultan todas las personas, pero sí sirve para tener un control interno. En la actualidad, usted perfectamente, si se mete a la página de la Corte, usted puede saber si una persona está autorizada como notario y como abogado, o si solo es abogado y no es notario. Si está suspendido, allí le va a aparecer que no tiene la capacidad en el momento de ejercer la función notarial. Está incapacitado o está suspendido. Entonces hay una obligación de publicar anualmente la lista de todos los notarios en el Diario Oficial. Esto está en el artículo 14 y en el artículo 10 de la Ley de Notariado. Si el notario se resiste a devolver el libro, ¿qué pasaría? Si dijera, no, es que fue injusta la resolución, yo en estos 15 días yo voy a seguir cartulando con fecha retrasada por lo menos para ganarme los últimos centavos, porque de aquí que pasen 5 años ya no voy a tener libro. ¿Qué pasa si el notario se rehúsa a entregarlo? ¿Están dormidos? ¿Dormidas?
¿quién responde? Rodrigo tiene levantada la mano. Sí, licenciado, era para preguntarle si está grabando la clase. Bien, ¿qué pasa si el notario no entrega la... Quizás puede caberle el delito de desobediencia, licenciado. Es correcto. Como es un tribunal el que le ha dado una orden, ¿verdad? Entonces, si el notario no lo entrega, ¿verdad?, la corte le puede ordenar que por apremio el notario lo devuelva junto con los sellos, ¿verdad? Es decir, por apremio es que le pueden mandar a la policía para que usted entregue el protocolo y los sellos. Y también puede ser procesado por el delito de desobediencia a particulares, artículo 338 del Código Penal. Y aquí tenemos, ¿verdad?, las etapas del procedimiento administrativo sancionador. Aquí yo les he puesto de izquierda a derecha, ¿verdad?, las etapas y con el articulado que fundamenta esa etapa. Entonces tenemos ahí la potestad sancionadora de la administración pública, es lo que le da la facultad al Estado de iniciar estos procesos. Artículo 14 de la Constitución y el artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces se inicia el despliegue de la potestad por decisión oficiosa o la denuncia particular, recopilando información y elementos de prueba que se fundamente, en el que se fundamente el inicio del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad a los artículos 64 y 150 de la LPA. La autoridad emite el auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador. Artículo 140, numeral 1 y 151 de la LPA. Puede ordenar el inicio como procedimiento simplificado, de conformidad al artículo 158 de LPA. Todavía se vuelve más reducido el trámite. Y cuando a mí me preguntan, ¿verdad?, las faltas que las personas han cometido, yo les digo, mejor allánense de conformidad al 156 de la LPA, porque eso les reduce la pena o la sanción. Entonces ya no hay, pues, si ha tenido el libro 5 años sin justificación alguna, solo porque se le pasó y ya le dio pena o no sabía, una gran cantidad de excusas que la gente pone por tener su libro por años. Entonces allí no hay justificación que valga, ¿verdad? Ahí solo que haya estado en coma la persona por tantos años y eso le imposibilitara que se presentara el libro. Pero bien, aquí el proceso se reduce porque como usted ya está aceptando los hechos por los cuales lo han informado o lo han denunciado, en caso de que una persona quiera un testimonio de hace 5 años, imagínense que fue en el 2018, 19, 20, 21, 22, 23, bueno, en el 2018, 19 se hizo una escritura y por casualidad, ¿verdad?, las personas la perdieron y se casaron ante sus oficios notariales y ninguno llevó el testimonio que usted les dio a la alcaldía.
Entonces ellos se han tratado como matrimonio, pero fallece uno de los esposos, de los cónyuges. Para aceptar herencia, el cónyuge sobreviviente necesita acreditar que está casado para entrar en la lista, ¿verdad?, de las personas que tienen vocación sucesorial. De lo contrario, si tienen hijos, serían solo los hijos los que entraran, y los padres si le sobrevivieran también al difunto, al causante o al decujus, como la ley lo denomina. Entonces esta persona tiene un interés de comprobar el vínculo legal, pese a que no lo llevaron a la alcaldía ni modificaron sus documentos, que ahora no tendría razón porque ya no aparece el estado familiar en los documentos únicos de identidad, pero antes sí se podía determinar si una persona era soltera, si era divorciada o si era casada. Entonces esta persona no tiene una partida de matrimonio con la cual pueda acreditar ante el notario o ante el juez de lo civil que tiene vocación sucesorial para aceptar herencia de su difunto esposo. Pero el bendito notario o la bendita notaria no presentó su libro a la sección del notariado y no lo encuentra. ¿Se le estaría generando un perjuicio a esta persona? Al esposo o a la esposa sobreviviente en este caso. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, licenciado. ¿Alguien más? Solo Juan Carlos, Diego está opinando. Licenciado, buenas tardes. De hecho, yo voy entrando, pero estaba medio escuchando el caso. ¿Quién fue realmente lo que preguntó? Porque ahí sí no le capté. Bien. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas licenciado. tardes. Licenciado. En efecto, sí le estaría causando problemas. Porque a título personal, pues yo he tenido necesidad en algunas ocasiones de obtener alguna información, especialmente en situaciones de herencias o cuando hemos tenido también novedad con testamentos, que ha sido en la sección de notariado donde nos hemos abocado para poder obtenerla dentro del marco legal. Y si en un momento dado el notario no sigue las instrucciones de la Corte Suprema de Justicia, pues definitivamente no solo afecta a un ciudadano, sino que una buena cantidad que en un momento dado necesiten X información. Bueno, ahí está el daño que le causan a la población. Entonces ese es el elemento que la Corte Suprema de Justicia valora como un agravante. Cuando la sección del notariado manda un informe a la sección de investigación profesional, diga Rodrigo. Active su micrófono, Rodrigo, si hace un ratito sí se le escuchaba. Finales, Rodrigo Antonio. ahorita. Y Yo creo que no me sirve el micrófono por No, alto, ¿cómo que no? Le licenciado. escuchaban. Ah, sí, no, yo le decía que también opinaba que sí, solamente. Vaya, Gloria Stephanie también estaba opinando. eso, no, que no le servía el micrófono a Rodrigo porque eso quería opinar. De igual manera comparto lo que estaba hablando Cetino. De igual manera, obviamente ahí él estaba generando un agravio a la persona, pero tomando el punto de vista, pero hablando de manera general con la aceptación de herencia, en ese caso no pudiese ella colocar, como no va a existir porque no presenta el notario el protocolo, colocarse como compañera de vida de la unión no matrimonial. Solo por así no, porque ya no puede ella. La unión no matrimonial
creo que el artículo 123 del Código de Familia. Es una declaratoria que se hace y tiene que existir por vía judicial. Tiene que probarse. Y uno de los impedimentos para que la persona sea declarada como conviviente es que esté casada. Y en este caso, como ella ya está casada, no podría seguir la declaratoria de unión no matrimonial, porque ella ya está casada. Entonces, no es la vía procesal adecuada. Entonces, le generaría siempre el perjuicio, porque puede ir allá al juzgado de familia y exponer el caso y le van a decir que no procede que sea declarada como conviviente. Entonces, esta persona perfectamente se puede ir a la sección de investigación profesional e informar de su caso, de que ha solicitado el testimonio para presentarlo a la alcaldía y acreditar su calidad de cónyuge, y el notario no presentó el libro, o la notario no presentó el libro. Se sigue el procedimiento, se le notifica al notario y hasta ese momento los obligan a que lleven el libro. Entonces, ahí lo reciben en la sección del notariado y le extienden el testimonio a la parte. Que le extiendan el testimonio no lo exime de responsabilidad al notario o a la notaria de poder ser sancionado. Por lo tanto, ahí, si son 5 años, le cae en suspensión de 5 años con la agravante de que se han solicitado testimonios de los instrumentos que otorgó ante sus oficios notariales y le generó un perjuicio a las personas y a la seguridad jurídica que el Estado procura que exista en el territorio nacional. Entonces, le genera una afectación. Si no hay más personas que le sobreviven, esa herencia va a estar ahí pendiente. Si hay otras personas, podrían aceptar herencia, y mientras a ella se le solventa la situación, va a tener que seguir otro trámite en su momento oportuno, ¿verdad? Ya sea una petición de herencia o también otras diligencias de aceptación de herencia. Bien. La notificación de auto de inicio de conformidad a los artículos 11 y 12 de la Constitución, 97 y 105 de la LPA. Inicia el plazo de 9 meses para emitir resolución final. Ojo con esto, ya la LPA es bien clara en que considera que un procedimiento administrativo no debe sobrepasar los 9 meses. Por lo tanto, la sección hace un esfuerzo para que los procedimientos administrativos sancionadores sean resueltos, ¿verdad?, en ese lapso de tiempo, menos de ese tiempo. Aquí hay un precedente del 27 de septiembre del 2021. Si alguno quiere leerlo, puede buscar. Que es de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que se están discutiendo la prescripción de las acciones administrativas y también la caducidad de la acción. El administrado contesta la audiencia. Puede otorgarse el plazo de 10 días hábiles, establecido en el artículo 110, de forma analógica, artículos 12, 140, numeral segundo, y 151, numeral quinto de la LPA. El administrado puede aceptar expresamente su responsabilidad, dando lugar a la suspensión de las etapas procesales para aplicar la sanción directamente, teniendo en cuenta como atenuante su aceptación de hechos. Es lo que les digo yo, que es lo mejor que le puede pasar a alguien cuando ya está en esa situación,
que acepte los hechos para que se le reduzca un poco la sanción, porque es una compensación que tiene el Estado porque usted le evita un trabajo. La etapa probatoria la evita usted al Estado y así el caso se puede cerrar antes. Y también le conviene porque entre más rápido lo sancionen, más rápido va a cumplir usted la sanción. El periodo de pruebas puede ser establecido entre no menos de 8 días y no más de 20, según los artículos 107 y 153. Recuerden que es un procedimiento sumario, es ágil, ¿verdad? No se van a buscar términos grandes como los procesos declarativos comunes, en los cuales se dé casi un mes, ¿verdad?, las personas para realizar toda la etapa probatoria. La audiencia de alegaciones finales, el administrado presenta sus alegaciones respecto de la prueba incorporada al procedimiento y puede incorporar más elementos de prueba que estime pertinentes. No obstante, ya cuando se le notificó el inicio del procedimiento administrativo, le dan una oportunidad para que usted se defienda. Pero también ya en la etapa probatoria usted puede no solo hacer alegatos como lo hizo al inicio, sino que aquí ya presentar la prueba contundente. La resolución final se da de conformidad al artículo 112 de la LPA y la etapa recursiva, ¿verdad?, en el recurso de reconsideración y revisión, artículos 123 y 138 de la LPA. Bien, ¿alguna prueba o comentario hasta este momento? Bueno, como están dormidos o estamos hasta aquí, les voy a pedir que enciendan su cámara por el momento. Vamos a hacer un pequeño control. Me está fallando el internet, pero no Estamos sé si activos, licenciado. Vaya, entonces no tienen comentarios. Sí, Darlene, le escucho. Ah, gracias. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Larry, Laura. El tema que está exponiendo está bastante interesante. ¿Será que él va a pasar a las diapositivas, por favor? Sí. ¿Quién habla ahorita, perdone? Yo, José Roberto Martínez. Barro. Sí, se las voy a compartir. Al principio yo aclaré que la plataforma está fallando y no pude grabar la clase. Lo mismo me está sucediendo con el otro grupo. Así es que estoy haciendo un esfuerzo, estoy grabando desde un celular. Voy a ver cómo lo subo a YouTube y les voy a compartir la clase. Y también les voy a compartir las diapositivas porque al parecer los permisos se le trasladan a los estudiantes. Entonces más de alguno de ustedes tenía la facultad de grabar la clase, pero nadie me dijo. Quizás de los que están facultados no entraron a la clase ahora, por lo tanto no se pudo grabar. Así es que si no tenemos preguntas ni comentarios, vamos a dejar hasta aquí la clase con la condición de que vayan a leer la sentencia 204. Esta tiene bastante relación con el tema que hemos tratado y también en esta sí hay alegatos de la Fiscalía y de la Asamblea. Entonces quiero que le pongan un poco de atención porque a veces pueden ser contradictorios los alegatos que hagan las partes, ¿verdad?, interesadas, la Fiscalía como interesado de todo lo que tenga que ver el Estado, los intereses del Estado, y en el otro caso la Asamblea tenía relación porque cuando se está diciendo que hay una omisión legal, quien supuestamente tiene la culpa ha sido la Asamblea por tirar una ley
parcialmente completa, ¿verdad? O incompleta. Entonces, en los laboratorios algunos no supieron explicar eso y consideraban que el error era de la sección, de los funcionarios, o incluso de la misma sala de lo constitucional. Cuestionaban de por qué estaba un poco incompleto el artículo. Entonces, el hecho de que intervenga la Asamblea es porque se está tratando de un aspecto legal. Se está cuestionando el trabajo que hizo la Asamblea Legislativa en su momento oportuno, aunque ya el constituyente no es el mismo, pero al que le corresponde en este momento dar su opinión es a estos diputados que están en la actualidad fungiendo. Entonces esa era la razón de la intervención o la incidencia que tenía la Asamblea de participar en este proceso. Si no tuviera nada que ver con aspecto legal, una inconstitucionalidad, sino que se tratara de un acto, ¿verdad?, que está realizando, un acto administrativo que está realizando otro ente del Estado que sea inconstitucional, van a citar a esa institución. O podría ser que en el caso, cuando se nombra un funcionario y se está pidiendo la declaratoria de la inconstitucionalidad de ese nombramiento, que puede ser por parte de la Asamblea, se le cita también a la Asamblea porque tiene interés. Es ella la que llevó a cabo la convocatoria, ¿verdad?, las entrevistas, el análisis de los atestados, la investigación, si existía vinculación partidaria o no de alguien para ser magistrado, por ejemplo. Ya en el pasado, la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional algunos nombramientos de magistraturas por vinculación partidaria. Entonces, sí se le ha tenido que dar intervención a la Asamblea porque ella tiene que defenderse y decir, bueno, nosotros realizamos esto, nunca se comprobó que tuviese vinculación partidaria. Entonces la Sala le da el derecho de audiencia. Otros dijeron que era un recurso de inconstitucionalidad el que se estaba tratando. Así es que no leyeron la sentencia ni el auto de admisión porque eso estaba claro que no es un recurso de inconstitucionalidad, sino que es una demanda. Entonces, yo creo que ya pudieron ver sus notas, las subí ahora del laboratorio. Quedamos hasta aquí, si les parece, y analicen las sentencias, ahí van a aprender también bastante ustedes. Sin más por el momento, me despido de ustedes deseándoles. 204 dijo, ¿verdad? Me despido de ustedes. Perdón. Sí. La 204 decía. Sí. Gracias. Bueno, espero que tengan Gracias. un buen fin de semana, que descansen, que cenen y que Igualmente. realicen también sus actividades estudiantiles que les corresponden. Gracias, Lee, igualmente. Feliz fin de semana. Chao, buenas noches. Buenas noches, Gracias, buenas noches. cuídense. Nos vemos, Lee. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Dina, ¿qué tal? Gracias, buenas noches, Lee. Buenas noches. ¿Ya tuvo bebé? ¿O beba? Ay, qué linda la niña. Hola, Chichi. Está estudiando Derecho también. No le escucho, Dina. No le escucho, Dina. Y hoy no puedo activar el teléfono porque no tengo el micrófono porque no tengo permiso.
Quítele el mute a su micrófono. Sigue mutado. Ajá, Roy y Calvin solo están conectados o están escuchando. No le escucho, Dina. Y don Calvin, Claudia y Dina Marisela. Hola, Lick. Hola, Lick. ¿Ya escucharon? Sí, le escucho, Lick. La clase terminó. Híjole, yo ahorita la puse. Bueno, Lick, disculpe, gracias. Dina Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dina Marisela también está solo con Calvin aquí, haciendo acto de presencia virtual.